Muy buenas tardes a todos. Gracias a todos los medios de comunicación presentes en esta conferencia de prensa denominada Por la Discriminación, convocada por la diputada Mónica Herrera Villavicencio y la diputada Cassandra de los Santos. En relación a los hechos discriminatorios ocurridos con compañeros con discapacidad visual y sus perros de apoyo, Saraí Cruz, mejor conocida en redes sociales como Sari, y Miguel Ángel Correa, que nos acompaña el día de hoy. Ellos son de Monterrey y Veracruz respectivamente, y que gracias a las redes sociales se dio a conocer su situación el día de hoy. Pero ¿cuántos compañeros no padecen y viven día a día con algún tipo de discriminación? Es lamentable que los compañeros pasen por momentos incómodos, tristes y bochornosos por no respetar sus derechos humanos, y que en pleno 2025 aún sigan ocurriendo este tipo de acontecimientos. Nos habla de la falta de sensibilización, empatía e incluso de la falta de capacitación e inconsciencia social en temas de inclusión. Les presento a los diputados y personalidades que nos acompañan en esta rueda de prensa y a uno de los tantos compañeros, repito, de manera lamentable, vivieron en carne propia este acto discriminatorio. Nos acompaña la diputada Mónica Herrera Villavicencio, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Nos acompaña también el compañero Miguel Ángel Correa Hernández, que fue el que vivió esta situación lamentable. Aquí está el compañero Miguel. La licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez, ella es directora general de Discapacidad Ciudad de México, también, que nos acompaña. También tenemos el gusto de estar aquí con Jaciel Marroquín, él es el secretario del Trabajo de la Red Nacional de Ciegos. Por favor, un aplauso. Y la diputada Marisela Zúñiga Cerón, ella es del grupo parlamentario también, que nos acompaña en este evento, pues para levantar la voz en este tipo de actos. A continuación le daremos el uso de la voz a la diputada Marisela Zúñiga Cerón, que nos dará un mensaje sobre este tema. Muchas gracias, diputada. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas, a todos y a todos. Agradecerle mucho a la diputada Mónica Herrera por la invitación a esta conferencia. Me da mucho gusto saludar a personas, compañeras, amigos, amigas que hemos trabajado en el tema de discapacidad en la Ciudad de México. Yo quiero comentarles algo. Entre 2021 y 2024 yo fui diputada local de la Ciudad de México, y en conjunto con muchas organizaciones y instancias del gobierno de la ciudad, organismos autónomos descentralizados y desconcentrados, comenzamos a trabajar mucho en el tema de discapacidad. Creo que en el ámbito federal también falta mucho por hacer todavía, y creo que tenemos todas las condiciones para poder avanzar en el tema de discapacidad. Yo quiero proponerles a todas y todos ustedes que podamos hacer acciones en conjunto. Una de ellas, y en la cual desde el Congreso de la Ciudad nos ayudó mucho a la escucha de la problemática de las personas con discapacidad, es un parlamento abierto. En el Congreso de la Ciudad tuvimos la oportunidad de invitar a hacer una gran convocatoria para que personas con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general pudiera participar en este parlamento abierto. Yo quiero decirle a la compañera y diputada y amiga Mónica Herrera que vamos a trabajar juntas en esta propuesta para poder escuchar de viva voz en realidad las problemáticas que viven las personas con discapacidad. La otra cuestión que quiero proponerles también es que podamos de manera conjunta presionar, levantar la voz hacia esas instituciones que no tienen ni la menor idea de cómo dirigirse a una persona con discapacidad, que no tienen ni la menor tolerancia hacia otras personas que tienen una situación de discapacidad. En la Ciudad de México está normado el tema. Sin embargo, los restaurantes, los hoteles, el transporte público, en fin, lo que nos hace falta es generar una gran campaña en compañía de todas las instancias y de los gobiernos locales, federales, una campaña de capacitación para que la ciudadanía reconozca cuál es la forma de cómo se tiene que dirigir hacia las personas con discapacidad.
Y la última es decirles a todas y todos ustedes, a quienes nos ven por los medios de comunicación, a quienes están presentes aquí, que no están ni solos ni solas. Que tengan en cuenta que nosotros, que hemos trabajado mucho el tema de discapacidad en la Ciudad de México, lo vamos a seguir haciendo. Que tengan una mano amiga con nosotros. Que cuando tengan ustedes alguna situación, por favor háganosla saber para nosotros, conjunto con muchos de mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario de Morena, podamos seguir acompañándoles en todos estos procesos. De verdad agradezco mucho y lamento mucho el caso que le sucedió al compañero, pero en el caso del Chilis no es la primera vez que se suscitan este tipo de cosas. Yo creo que sí tendríamos que incluso presentar un punto de acuerdo a la brevedad, Jaime, Moni, en el cual exijamos realmente a esta empresa que se apegue a los protocolos que ya están establecidos. Sigamos levantando la voz hasta que la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad no dejaremos de estar levantando la voz todas y todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Marisela, por este mensaje. Y bueno, pues vamos a darle el uso de la voz al compañero Miguel Ángel para que explique un poquito la situación penosa y triste que vivió en Veracruz. Adelante, Miguel Ángel. Es micrófono fijo, ¿verdad? Sí, Miguel, sí, por acá. Pásale, Miguel. Siéntate aquí. Siéntate. Ahí te queda. Saludo con mucho cariño y respeto y agradeciendo en primer término a ambas diputadas, a Mónica, a quien nos une la sangre jarocha, y a Marisela por esa vocación de servicio y la coyuntura que tiene para identificarse con nuestra causa, que es una causa legítima que todavía le falta mucho por construir la justicia social en este país. 30 millones de mexicanos, de mexicanas, vivimos con discapacidad. Y de esos 30 millones, en fecha reciente, se pudo visibilizar 2 escenarios, uno documentado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y el segundo documentado en Jalapa, Veracruz, en donde de manera cotidiana lo que viene siendo el pan nuestro de la discriminación de quienes somos usuarios de perro guía, no somos aceptados en muchos comercios debido al desconocimiento que hay del artículo 85 de la ley de la Profeco. Decirles que este artículo no es un artículo nuevo, es un artículo que surge en el Senado de la República, donde mi compañero y amigo León, el senador Rigoberto, por allá de 1996-97, se estableció esa reforma. Decirles que no pueden decirnos a nosotros que no podemos entrar con un perro guía, porque mi perro guía, al igual que para muchas y muchos compañeros, son importantes para nosotros, son necesarios y son trascendentes. Son importantes porque representan nuestro camino seguro para poder transitar y liberar las muchas barreras arquitectónicas que hay en la ciudad. Son necesarios porque son parte de nuestra estructura de vida, en donde nos dan ese acompañamiento y que como binomios somos uno solo, no nos pueden entender por separado. Y son trascendentes porque desde el momento que Helen Keller en la Unión Americana designó al clericismo internacional como los caballeros de la vista, fue Helen Keller, una mujer sordociega que no podía escuchar, que no podía ver, pero que tuvo también un perro de asistencia. Tenemos que decirles que no nos pueden pedir a nosotros que entremos sin nuestros ojos a un recinto de gobierno, a un establecimiento comercial, a una escuela, a un hospital. Existen normas oficiales mexicanas que nos permiten incluso
acudir a nuestras citas en servicios médicos. Existe legislación a nivel internacional en el Tratado Internacional sobre la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, en donde está totalmente legitimado y concatenado a esto, se ha armonizado la legislación mexicana. Pero no basta con que surjan leyes si nuestras leyes no tienen reglamentos. Y si a estos reglamentos, y de manera coloquial, permítame salvar un comentario, si la ley no tiene dientes, no tiene multas, no tiene sanciones, no tiene procedimientos adecuados, esto es letra muerta. En Jalapa, más de 12 millones de personas en las redes sociales fueron testigos de cómo las personas llaman a nuestros binomios mascotas. La ignorancia es atrevida. Por ello es importante que desarrollemos ejercicios de capacitación, que exijamos que los compliers de las empresas, de las franquicias internacionales, cuando se refieren a la responsabilidad social, no sea una mera formulación enunciativa, sino que de manera categórica expresen las políticas, líneas, protocolos y procedimientos de cómo van a actuar. Porque nuestro caso en Monterrey y en Veracruz es una muestra de lo que muchas madres y padres de familia viven cuando van con sus niños a las áreas de juego de los restaurantes, y si el pequeño tiene discapacidad, le limitan el acceso, sugiriendo que puede lastimarse y poner en peligro el prestigio de la empresa. Sugiere cuando en una plaza comercial a una persona con autismo que puede establecer cierta comunicación diferente. Hemos sido testigos de cómo nos piden que nos retiremos. Hemos sido testigos de cómo en muchas ocasiones las personas que necesitan de un aditamento en un protocolo y no pueden llegar al restaurante por sí mismas, las personas no tienen el mínimo conocimiento de dos frases que yo he compartido a lo largo de mi historia de vida como persona con discapacidad. Yo sé que muchos seres humanos tienen deseos de ayudar, y yo siempre les digo, por favor, la primera pregunta es, ¿te puedo ayudar? Y la segunda es, ¿cómo te puedo ayudar? Hoy, Marisela y Mónica y Marisela convocan a esta rueda de prensa porque lo primero que nos dijeron ellas fue, te podemos ayudar, y ellas han convocado a toda esta playa de personas expertas, legos en la materia de la discapacidad, de la inclusión, para que nosotros le digamos cómo se puede capacitar a la gente, porque nada de nosotros sin nosotros es un principio de la convención. Y hoy por hoy, irnos a un exhorto para que de manera comedida y de manera enérgica se le conmine a estas empresas, no solo a Chili's, sino a todas las empresas, para que respeten los derechos humanos. Amigas y amigos en la discapacidad, el derecho no se ejerce de rodillas, el derecho se pide con la ley en la mano, fundamentando y motivando los escenarios. Fundamentamos nuestra petición en el artículo 85 de la ley de la Profeco, y fundamentamos enérgicamente el criterio penal con el artículo 196 vigente en el estado de Veracruz, acompañado del artículo 241 y 242 del Código de Procedimientos Penales, porque ahí se establece que las personas morales sí son sujetas de responsabilidad penal. Este ejercicio que yo viví el día de hoy, buena suerte, mala suerte o una oportunidad, es una oportunidad para que cuando ustedes vivan un caso de discriminación, es cierto que yo estaba enojado, yo estaba molesto, era mi cena de Navidad y aún no me he comido mi sopita. Y no me la he comido, y no pretendo comérmela ahí porque me ofrecieron un plato de sopa gratis.
Yo no tengo la necesidad de pedir comida gratis. Yo no tengo necesidad, como se ha argumentado en redes sociales, que lo busco por escenarios o reflectores, porque soy capacitador y me muevo en toda la República Mexicana. No lo hago por dinero, no porque no lo necesite, sino porque no es la manera en la que yo legítimamente lo hago. Yo pedí a la empresa, y ese es el fin de mi denuncia penal, que en todas las empresas de Chili's se ponga el logotipo de accesibilidad de perros guía y no cualquier logotipo. Estoy pidiendo que se imponga el logotipo de la escuela que preside y dirige mi amiga Silvia Lozada, que aquí está presente y a quien le... Este aplauso es solidario por el esfuerzo que ella hace. Y es más, yo pedí a la empresa que quien diera la capacitación, porque es la única persona con expertise en la República Mexicana, que sea Silvia y la Escuela Nacional, para que sean ellos y solo ellos quienes van a capacitar y a certificar que efectivamente esto no va a suceder. Si hay movilidad de personal, lo siento mucho, que le vuelvan a hablar a Silvia, y Silvia con sus expertos y sus maestros irán a capacitar. Yo hoy me siento emocionado y les voy a decir por qué. Por primera vez en la historia, por eso es buena suerte, a mis amigas y amigos de la comunidad LGTQ y más, siempre les he reconocido, y espero que estén de acuerdo conmigo, ellos tienen una propuesta, pero están unidos. Toquen a una de los compañeros y van a ver cómo nos va. Pero cuando tocan a una persona con discapacidad, los hechos son aislados. Por eso hoy sentirme fortalecido con mis hermanas, con mis hermanos de discapacidad, con Mónica, con Marisela, y que seguro estoy que todas las autoridades de esta Cámara tenemos que hacer que el Senado también levante su voz. Somos, y repito, 30 millones de personas con discapacidad. No podemos solucionar nuestra discriminación con 1.800.000 pensiones de bienestar, porque quedan 27 millones y medio que no la tienen. Necesitamos entonces, pues, como lo platicaba con Marisela hace un instante, que nos vean como parte de un modelo de desarrollo social, que no nos vean con lástima, como dádiva, porque no estamos enfermos, no estamos enfermas, somos personas productivas, somos personas que han estudiado, somos personas que caminan y salen adelante. Y yo les quiero decir un ejemplo. Mónica es una diputada que recorrió todo su distrito. Para ella no hay imposibles, con su silla de ruedas, con una persona que la acompañaba para guiarla y subir en su distrito, que es Martínez de la Torre, donde miren que hay subidas y bajadas, y Mónica lo recorrió. Para Mónica no hay límites, para las personas ciegas no existe límite en la visión, para quienes piensan de una manera diferente, para quienes no escuchan, hemos hecho cosas grandes. Por eso cité a Helen Keller y por eso me quedo con Jorge Luis Borges, cuando él amaba los libros y cuando pierde la vista, irónicamente lo nombran director de la Biblioteca de Argentina en Buenos Aires, Argentina. Para nosotros no hay límites, solamente necesitamos, Marisela, claro, Mónica, que le digan a quien coordina esta Cámara, a nuestro paisano veracruzano, a Sergio Gutiérrez, al diputado Ricardo Monreal, con quien he platicado, yo soy una finísima persona, que platiquemos con los coordinadores de la Cámara de Senadores y que demostremos que nosotros, las personas con discapacidad, ni somos buscapleitos, ni estamos cerrando calles, pedimos las cosas por favor y con la ley en la mano. Y si no nos hacen caso, yo no voy a ceder, no voy a conciliar, porque para eso estoy confiando en las instituciones del gobierno del estado de Veracruz, en donde me entrevisté en una plática muy rápida con la gobernadora Rocío Nale, y me dijo: Miguel, estamos trabajando. Y si vamos a poner a Veracruz de moda, ya lo pusimos de moda con 12 millones de reproducciones de nuestro video en Twitter, y no vamos a parar hasta que todos
y todas nos hayamos comido nuestra sopita de inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por este mensaje y como dices, tienes la oportunidad que cada quien desde su trinchera cambiemos este tipo de situaciones y actos. Pero bueno, ahora le vamos a dar el uso de la voz al diputado Jaime López, del Grupo Parlamentario de Morena, para que nos dé un mensaje, por favor. Adelante, diputado. Gracias, buenos días. Por eso no lo mencioné. No te preocupes, Miguel. Muchas gracias, buenos días. Soy Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad. Decía Miguel ahora en su exposición que en efecto nuestra comunidad pues ha demostrado la fuerza que tiene cuando nos unimos frente a estos actos de discriminación. Y hoy estamos aquí primero que nada para brindar todo nuestro respeto, primero que nada, nuestro apoyo, nuestra solidaridad a los millones de personas que viven con discapacidad. Estamos aquí porque nos agravia estos actos de discriminación de los que se han dado cuenta. Pero también aprovecho, Miguel, compañeros que nos acompañan, compañeras, para comentarles que en nuestra comunidad también hay personas con discapacidad. Hay personas LGBT que viven con discapacidad y justo una de las acciones que estamos emprendiendo desde la Comisión de Diversidad pues es justamente un foro, Miguel, fíjate, que vamos a realizar en el estado de Michoacán para nuestra comunidad diversa que vive con discapacidad, y yo quisiera pedirles pues justo que nos ayudaran también ustedes a difundir esta información. Pero quisiera decirles también que más allá de este artículo de la Profeco que ustedes evocan, el artículo 85 o 58, perdón, tenemos antes que nada, querido Miguel, compañeras, compañeros, a nuestra Constitución. El artículo primero de nuestra Constitución es el que establece los principios fundamentales por los que todas las mexicanas y los mexicanos debemos de conducirnos. Y esos principios son la libertad, son la igualdad, son la seguridad jurídica y es la no discriminación. Entonces, estos actos que ustedes han vivido de discriminación ya están tipificados desde la Constitución. Pero además también tenemos el artículo 149 que reformamos hace mucho tiempo, y ahorita que lo revisaba y a la luz de lo que tú expresas, Miguel, yo invito a nuestras compañeras, a Marisela, a Mónica, que revisemos este artículo 149 ter para que hagamos una propuesta mucho más puntual en el tema de la no discriminación hacia las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Ayer mismo, en el informe de los 100 días de gobierno, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, lo dijo muy claro. La discriminación, el racismo, el clasismo y el machismo son vestigios del pasado y nos toca a nosotros como legisladores y nos toca a quienes son servidores públicos como parte del Poder Ejecutivo a accionar frente a estos actos que han vivido hoy ustedes hoy en día para que haya justicia. No solo por Chilis, ya tenemos el ejemplo de que está la diputada Marisela. En la Ciudad de México la discriminación se legisló y tiene consecuencias administrativas, por supuesto penales y económicas. Entonces, hoy es tiempo también, y aprovecho para que hagamos un llamado al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, queridas diputadas, para que en conjunto hagamos de inmediato una mesa de trabajo y una propuesta muy aterrizada y formal para que estos actos no se vuelvan a repetir. Así que estamos aquí, querido Miguel, queridos compañeras, para escucharlos, no solo para escucharlos, estamos para atenderlos, para accionar y para demostrar que desde la Cuarta Transformación vamos por los cambios profundos que requiere nuestra sociedad para que todos vivamos, insisto, bajo los principios que establece nuestra Constitución de libertad, igualdad, seguridad jurídica y no discriminación. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado Jaime, por esas palabras y como dices, vamos por esos cambios para la igualdad y la justicia social. A continuación le damos el uso de la voz a la licenciada Ruth Francisca López Gutiérrez. Ella es directora general de Indiscapacidad Ciudad de México. Si me pasan un micrófono, por favor, compañera. Muchas gracias. Sí, está muy propio, sabe que está en conferencia. Está en conferencia, por eso está serio. No, cuando hay foto, Ajá, hace foto, ya viene. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Agradezco a la diputada Marisela Zúñiga, que siempre fue una aliada cuando estaba en el Poder Legislativo de Ciudad de México. Gracias y reconocimiento a su labor que realizó durante su periodo, siempre con la convoca a las personas con discapacidad. El preguntar qué necesitan y en qué les puedo ayudar fueron preguntas claves para un funcionamiento a la modificación al cuerpo legislativo de la Ciudad de México. Y eso es de reconocerse, también reconocer la labor de la diputada Mónica, de ese acercamiento, de no olvidarse del colectivo al que pertenecemos, porque eso ha pasado en muchas ocasiones. Los casos que nos ocupan el día de hoy no son aislados ni han sido únicos. Se han presentado en diversos estados, también en Ciudad de México. No podemos negarlo. Sin embargo, también es de reconocer que Ciudad de México va adelante en muchas acciones contra otros estados. Hablamos de la Ley de Bienestar Animal, en donde se reconoce y se hace la diferencia entre qué es una mascota y qué es un animal de asistencia. Son cosas diferentes y además hay una clasificación de los animales de asistencia porque su misión es específica. El caso que vimos son perros guía. Es un binomio. Son los ojos de la persona usuaria. Es incoherente que le digan el perro no. Y entonces, ¿con qué voy a ver? Eso es una falta de conciencia, pero también una falta de una capacitación integral de inclusión. Hablemos inclusión de todos los grupos de atención prioritaria, porque la discapacidad es transversal. Hay mujeres con discapacidad, como ya lo dijo el diputado Jaime, de la comunidad LGBT, también hay personas con discapacidad. Y si bien es cierto, nuestra Constitución, en su artículo 1, prohíbe todo tipo de discriminación y nos reconoce como personas con discapacidad, también es cierto que México firmó y ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por lo tanto, está obligado a generar las condiciones para que se cumpla, porque los derechos que están en la Convención no son inventados y no son de más. Son los mismos que nos da la Constitución política. Nada más que hace la especificación que dice en igualdad de condiciones que las demás personas. ¿Esto qué quiere decir? Que se requieren apoyos o ajustes para poder llegar a este cumplimiento de garantía de derechos. El artículo 20 de esta convención, movilidad personal, pues establece que el Estado debe adoptar medidas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia animal. Entonces, está regulado internacionalmente
nuestro país lo está aceptando. Desde el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México hemos venido trabajando en campañas, también en capacitación, en toma de conciencia, en campañas de el uso adecuado de los espacios, de los asientos, de el ingreso a los perros de asistencia, de un trato adecuado. Tenemos ya 20 investigaciones en estos 5 años, 25 campañas. Hemos capacitado a personas servidoras públicas, pero también a la ciudadanía. No olvidemos que los derechos son de nosotros por ser personas. Nunca nos callemos al ser víctimas de violencia y discriminación. No somos sujetos de dádivas, sino de reconocimiento, porque nuestra discapacidad no nos quita nuestra dignidad. Les invito siempre a levantar la mano, alzar la voz, porque juntas y juntos vamos a crear una sociedad más inclusiva, donde se reconozca esta diversidad social de la que somos parte, sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a la licenciada Ruth por ese mensaje y, como dice, concientizar para erradicar este tipo de actos. A continuación le vamos a dar el mensaje, el uso de la voz, a Andrés Selé, que él es un compañero que siempre está en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y quiere mandar un mensaje. Tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos, por favor. ¿Aquí o acá, compañero? Acá. Como cuidado con el perrito. Mira, si no, cuidado pásate por acá atrás, mira, por acá. Allá. Ya, aquí pasa. Aquí, ahí está, ya. Buenas tardes a todos. El día de hoy quiero agradecer a la diputada Mónica Herrera y a Marisa por haberme invitado a la Cámara de Diputados. Yo he venido trabajando fácil como 3 años en la parte de la discapacidad. Y veo que no ha funcionado, sí ha funcionado cosas, pero no tanto. Yo lo que he propuesto desde el Congreso, una vez que fui a algún parlamento, he propuesto que haya grupos interdisciplinarios. ¿Qué son esos grupos interdisciplinarios? Que haya doctores, maestros, psicólogos, todo tipo de personas y que estudien a las personas con discapacidad. Yo puedo decir muy claramente, yo estuve trabajando en una compañía que no voy a mencionar, que ahí de vez en cuando eran muy buena onda conmigo, pero yo cuando les pedía cosas, no me las hacían, me dejaban tirado, y eso no se debe de hacer. Ya debe de haber una capacitación a todas las personas que trabajan en hoteles, en restaurantes y en todo tipo de lugares, para que ya hagan un respeto a las personas con discapacidad. Ya basta. Yo lo que he dicho siempre, la discapacidad no es una enfermedad, es una condición. Que nos traten como gentes normales, ya no como gentes enfermas, ni tenemos una condición. Somos iguales que ustedes, nos movemos iguales que ustedes. Yo creo que ya debemos de trabajar y debemos de trabajar con la Cámara de Diputados y con todo el mundo, para que ya haya un respeto hacia las personas con discapacidad. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, mi querido Andrés, por este mensaje preciso y conciso. A continuación le vamos a dar el uso de la voz a Jaciel Marroquín. Él pertenece a la Red Nacional de Ciegos y está en el área de Secretaría del Trabajo. Adelante, Jaciel. Con permiso. Gracias. Ahí está. Muy buenas tardes a todas y todos. Quiero iniciar esta intervención agradeciendo a la diputada Mónica Herrera por la invitación y la convocatoria a esta conferencia. Son muchos los temas de discriminación que sufrimos las personas con discapacidad. Sin embargo, el día de hoy centraré esta pequeña intervención en la discriminación en materia laboral hacia las personas con discapacidad.
El artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece este derecho al trabajo. Asimismo, el artículo 123 constitucional establece el trabajo en igualdad de condiciones y de oportunidades. Lo mismo en la Ley Federal del Trabajo, ya propiamente en la materia, en el apartado de obligaciones patronales, que es el 132, fracción 16 bis, establece el derecho de las personas con discapacidad a acceder a un empleo digno e inclusivo. Pero ¿qué sucede? Como decía Miguel Ángel y la diputada Marisela, no existe un reglamento que estipule el procedimiento para contratar a una persona con discapacidad. Sufrimos discriminación desde el momento del reclutamiento, una vez que firmamos contrato, estando ya una vez laborando y al momento de dejar de laborar. Es necesario tener un reglamento en la materia para poder fomentar y poder comenzar a capacitar a todas estas empresas de que las personas con discapacidad no somos una carga fiscal, porque en ocasiones lo que dicen es hay que hacer ajustes razonables y conlleva un costo, pero esto no es siempre, no es verídico. Debemos de impulsar este tipo de iniciativas y yo los invito a trabajar a la Red Nacional de Ciegos, al Congreso, a la sociedad civil, a la indiscapacidad y a toda la ciudadanía en la materia. Hay más formas de discriminación, ya lo decía también Miguel Ángel hace un momento. Somos 30 millones de personas con discapacidad, 1.8 millones tienen acceso a la beca del bienestar. Es un gran avance, en efecto, pero no es suficiente. Requerimos inclusión laboral, educativa, un transporte público accesible, que las guías podotáctiles no estén obstruidas por puestos ambulantes. Nuestras rampas en la Ciudad de México, ¿cuántas no vemos con vehículos que obstaculizan a la silla de ruedas, al bastón? Que tenemos que darnos la vuelta como usuarios en lugar de que sea accesible, siendo utilizados por otras personas. También hacer un llamado a todas las escuelas, hospitales, bancos. También he sufrido discriminación en bancos, concretamente en BBVA. No pude abrir una cuenta por los datos biométricos, por la discapacidad visual. Y lo mismo, y espero que esté yo en un error, pero no quisiera que suceda lo mismo con la Secretaría de Gobernación ahora con el tema del CUR biométrico. ¿Cómo vamos a quedar las personas con discapacidad con ese tema? Entonces, insisto, una beca no es suficiente, debemos de avanzar, debemos de incluir. Una beca sí es un avance, pero requerimos más esfuerzos conjuntos, ciudadanía y sociedad civil. Hay que legislar, hay que seguir avanzando y cuentan con la Red Nacional de Ciegos y con Baja Visión AC para eso. Hagamos visible lo invisible, nada de nosotros y nosotros. Muchas gracias. Bravo. Muy bien. Arriba. ¿Será que me puedan dar un minuto el micrófono? Con gusto, claro que sí, con gusto. ¿Me pasan el micrófono, por favor, compañeros? Brevísimo, 3 minutos, por favor. No se preocupe, pueden. Muchas gracias. Aquí está. Aquí está. Soy Silvia Lozada Vadillo, soy fundadora y presidente del patronato de la Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos. Soy usuaria de perro guía desde hace 43 años y he sido promotora de los derechos de las personas con discapacidad día a día. Así que yo invito a que sí tomen la palabra en lo que a la Escuela de Perros Guía concierne, la capacitación de funcionarios públicos, de legisladores, también de los colaboradores de las empresas, de las escuelas. Nosotros impartimos talleres ya desde hace más de 20 años. La Escuela de Perros Guía es la primera en América Latina y está dispuesta a aliarse con todos y a contribuir en la concientización para un trato digno a las personas con discapacidad y el respeto de los derechos de los usuarios de perros guía. Estamos para servir. Bravo. Muchas gracias, compañera Silvia, por ese mensaje. Y bueno, pues para finalizar le damos el uso de la voz a la diputada Mónica Herrera Villavicencio, quien dará un mensaje respecto a este tema. Por favor, si me pasan el micrófono. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos
a todas y todos. Muchas gracias a mis compañeros diputados federales que el día de hoy nos acompañaron en esta rueda de prensa. La verdad es que cuando me preguntaron, diputada, ¿quién va a hacer uso de la voz? Yo le dije a Marcos, que nos estaba acompañando en el programa, pues que todos hablen, porque siempre las personas con discapacidad tenemos que esperarnos, tenemos que hacernos a un lado, tenemos que callarnos. Y hoy, en el marco de la celebración de los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, que traigo una emoción a flor de piel, pues esto es lo que nos ha enseñado la presidenta, a no quedarnos calladas. Y hoy, como diputada federal con discapacidad, pues agradezco a mi distrito que me haya dado la oportunidad de representar no solamente al distrito 7 de Veracruz, sino también a todas las personas con discapacidad en todas sus diversidades que existen. Hoy no nada más estamos viendo por los compañeros y compañeras y compañeros usuarios de sillas de ruedas, y es lo que platicaba hace un momento con mi compañera Aida, que está aquí, sino que quienes tenemos una discapacidad tenemos que empezar a reconocernos nosotros que tenemos, pues si bien es cierto, limitaciones, pero también hay obstáculos que no necesariamente son parte de un gobierno, sino también de una sociedad que ha sido poco sensible al tema. A mí me hubiera gustado que, como en la mañana acompañaron al coordinador Ricardo Monreal todos los diputados para salir en la foto y estar en redes nacionales y están en todos los medios, hoy hubieran estado aquí la mayoría de legisladores que sí nos utilizan regularmente para tomarse la foto, para el día de la discapacidad, estar ahí. Pero cuando nosotros hacemos el llamado de un suceso que aconteció y que es una discriminación que no ha sido ajena, que vivimos millones de personas con discapacidad, no encontramos ese respaldo. Esa es la tristeza que me da en una segunda legislatura, que muy pocas veces se habla de la discapacidad, que muy pocas veces se habla de la inclusión, pero que nos siguen utilizando para la foto. Yo estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras, con mis compañeros, de que hemos avanzado poco, pero lo hemos logrado. Hoy el gobierno transformador que inició nuestro presidente Andrés Manuel nos visibilizó. Hoy por eso estamos aquí la diputada Catalina y una servidora, el diputado Jaime y los compañeros que vienen de las acciones afirmativas. Pero no estamos aquí nada más para votar y para levantar la mano. Estamos para levantar la voz. Por eso, desde este espacio hago un llamado primero a toda la sociedad civil, a los empresarios, a que se pongan en nuestro lugar, a que más bien estén identificados con la Convención Nacional o Internacional, con los artículos, pero sobre todo con los ajustes razonables que necesitamos. A nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que sé que contamos con ella, para que nos ayude a que por fin las leyes tengan esos dientes que necesitamos y esos mecanismos sancionadores a todas las empresas y todas las personas que hagan alguna discriminación, porque los derechos no deben de suplicarse, ni de mendigarse, ni de pedirse. Los derechos se deben ejecutar, porque son derechos de todas y todos y de todes. No tenemos que andar pidiendo nosotros el apoyo para llegar a un lugar o estar preocupados, ¿cómo voy a llegar? Es más, hay veces que ni siquiera podemos ir a ciertos lugares porque no existen las condiciones y no es culpa del gobierno. Muchas veces es como lo dije hace rato, de una sociedad poco sensible. Entonces, yo le hago el llamado también a todo el colectivo de personas con discapacidad, que sumemos esfuerzos, que no nos quedemos callados y que así como Miguel Ángel y Sari denunciaron y difundieron en redes sociales lo que estaba pasando, que así a su vez nosotros nos ayudemos a replicar cualquier acto de discriminación. Nosotros, por nuestra parte, las y los legisladores que vienen, que nos acompañan y que son sensibles a los temas, pues estaremos trabajando aquí para que esas leyes pues realmente se cumplan y sobre todo que sean vinculantes a los 3 órdenes de gobierno, porque pues en lo legislativo estamos muy bien, en lo federal
federal tenemos pensiones que faltan, eso es cierto, pero las tenemos. Pero a nivel estatal nos hace falta representaciones de personas con discapacidad en cada uno de los gabinetes que forman en los estados. Y a nivel municipal, en cada una de las, pues de los direcciones, no hay en todos los municipios direcciones de personas con discapacidad. Y pensamos que ahora el bienestar, pues será quien nos representará, y entonces es ahí donde también invito a nuestra Presidenta de la República a que nos ayude a que ese principio de nada sin nosotros sea realidad, porque no podemos estar bajo la coordinación de quienes ven temas de discapacidad y que no conozcan del tema. Entonces, pues yo soy una aliada de la Cuarta Transformación, pero también soy representante de todas las personas con discapacidad y defenderé siempre el proyecto transformador, porque confío en todos los ideales y vaya, es lo que yo vivo a día, pero también siempre levantaré la voz por mi colectivo y por las personas con discapacidad. Muchísimas gracias a los medios de comunicación, a mis compañeros y a mis compañeros diputados, y ojalá que mi vicecoordinadora Gaby nos quiera regalar unas palabras. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero, todo el reconocimiento a la diputada Mónica Herrera, porque ha hecho un gran trabajo en favor de los sectores más vulnerables, y también decirles que desde el grupo parlamentario, desde la vicecoordinación, vamos a apoyarla a levantar la voz, porque no podemos permitir este tipo de casos de injusticias donde haya racismo, donde haya clasismo y donde haya discriminación. Este caso del restaurante y muchos más son cosas que no podemos permitir, y que nosotras como diputadas y diputados de Morena vamos a también a legislar, vamos a hacer puntos de acuerdo, porque no podemos seguir permitiendo esto. Sí necesitamos una sociedad más sensible, más empática, pero también nosotros como legisladores debemos de hacer leyes mucho más severas en contra de la discriminación, en contra del racismo, en contra del clasismo. Y yo le quiero decir a la diputada Mónica Herrera que cuenta con todas y con todos nosotros. Muchas gracias. ¿Allá? Muchas gracias a la vicecoordinadora, a la diputada Gabriela Jiménez, y para cerrar le damos el uso de la voz a la diputada Catalina Díaz Vilchis, por favor, para que nos dé un mensaje. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos todos los amigos de prensa. Pues igual que algunos compañeros que estamos aquí, yo también fui discriminada en una tienda china en el centro, y muchas veces cuando he podido subirme al metro, la gente que entre comillas tiene bien sus piernas, normalmente no cede los asientos a las personas que requerimos por traer unas muletas, una silla, o sean ancianos o llámese lo que sea. La verdad es que es muy desagradable que las personas que tienen bien su cuerpo o no le dan el debido respeto a las personas que lo requieren, ¿sí? Entonces aquí yo creo que nos hace falta conciencia, ¿sí? Que tengan un poquito de, digamos, ética, y que digan, bueno, pues esta persona necesita del asiento, se lo voy a ceder. O que a mí me discriminaron por traer mi silla, le digo, oye, permíteme entrar a la tienda porque requiero de que, pues, ver qué hay en esa tienda. Es una tienda china y pues voy para allá. No puede entrar porque trae una silla de ruedas. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo no puedo mover mis piernas por el motivo, y eso es el cual, por lo que debo de entrar a la tienda con mi silla. No puede. Tomé una foto y la subí para que viera todo el público. Y bueno, lo único que hicieron con esa persona fue sacarla supuestamente, porque se veía que era una persona china la que atendía esa tienda, y dice que lo sacaron, pero no es verdad.
Ahí si voy a esa tienda, ahí está. No tenía rampa, aparte. Y bueno, las personas con discapacidad requerimos de rampas, igual que los ciegos requieren de la línea táctil, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer como diputados, como legisladores dentro de Cámara, hacer buenas iniciativas para que se respeten y la gente de afuera nos respete a nosotros. Pues quisiera decir más porque hay más cosas, ¿no? Pero ya creo que esto se está cerrando y muchas gracias para todos los que vinieron y nos apoyaron, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias a todos los compañeros, medios de comunicación, sociedad civil y a los compañeros con discapacidad que nos acompañaron en esta rueda de prensa. Muchas gracias y recuerden, levantar la voz siempre es necesario. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Gracias.